Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ok. Vamos a esperar Buenos un días, minuto más. profesora. Buenos días. A ver, Hola. en lo que proyecto, lo que vamos a trabajar el día de hoy, tal vez por ahí se van enlazando sus compañeros, ¿correcto? A ver, Profesora, buenos días. ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. A lo largo de lo que ha sido su proceso, ya ustedes han estado revisando varios temas en realidad relacionados a diferentes procesos literarios e históricos que están involucrados dentro de los mismos, ¿correcto? Entonces, esta no es la excepción, dado que nosotros vamos a revisar hoy día una corriente que es bastante importante y que también marca o aporta a lo que sería todo este proceso de construcción literaria, ¿correcto? Haciendo un recuento, en este caso, de todos estos procesos que ya ustedes han estado revisando. A ver, vamos a recordar que la base o el cimiento de lo que es la literatura se centra o se enfoca en la época clásica, ¿no? Tal vez por ahí recordarán haber estudiado a Homero, haber estudiado a Sófocles, ¿no? Haber visto la literatura medieval también por ahí. Y las distintas corrientes que se han ido formando, se han ido construyendo, han ido, en este caso, pues no acentuándose a través del proceso histórico como tal, ¿correcto? Cada corriente maneja sus características, tiene aportes, cada corriente tiene o presenta en este caso sus diferentes aportes, representantes también, que han sido o han desarrollado, pues no, o se han desarrollado dentro de este marco histórico, influenciados por en sí diversos factores que han sido propios, pues no, de su contexto, de su historia, de su situación. Entonces, ya hemos o han revisado en este caso, pues no, en qué se enmarca, por ejemplo, la literatura clásica, ¿no? Menciono ello, ¿por qué? Porque justo la corriente que se va a revisar hoy día se relaciona o se aboca a un proceso histórico que también guarda relación con el clasicismo, ¿no? Que es el neoclasicismo. Entonces lo vamos a ir revisando. Hoy día nos vamos a enfocar o centrar en revisar el romanticismo europeo, ¿ya? ¿Con qué intención? ¿Con qué afán? ¿Para qué revisar esto? ¿No? Con la intención de que ustedes sepan o reconozcan cuáles son esas características marcadas de esta época literaria y además poder reconocer la subjetividad que se presenta justamente dentro de esta corriente. En el transcurso de vamos a estar entendiendo a qué me refiero con subjetividad y cómo es que ésta se refleja, se enmarca o se presenta en las obras y o en las herencias literarias que nos han dejado pues, los representantes que pertenecen a esta corriente. Miren, el personaje que ustedes tienen en pantalla es un personaje que probablemente han escuchado hablar de él, ¿ya? Y que además, pues, es una figura importante que también se desarrolla dentro de este marco, ¿ya? Corresponde, en este caso, al compositor y músico Ludwig van Beethoven, ¿no? Un artista bastante reconocido y que tal vez por ahí alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? Su música o tal vez no, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no. Cada uno también tiene marcado muy bien ciertos rasgos o características como tal. Entonces, este músico, este artista, pertenece a este romanticismo europeo, ¿ya? Y marca en realidad, o su música en realidad trasciende hasta la actualidad, ¿no? Por ahí tal vez si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Es música clásica también, ¿no? Que nos va a ayudar bastante, tal vez a concentrarnos, ¿no? Y poder tal vez hacer nuestras cosas.
Ahora, vamos a centrarnos definitivamente a empezar a hablar un poco del romanticismo. Ya tiempo atrás han revisado otras corrientes, entonces hoy día nos vamos a centrar en esta corriente. Como el propio nombre lo dice, es una corriente que va a estar marcada por rasgos que se van a relacionar al romance, ¿no? Y ustedes saben que en el romance influyen específicamente sentimientos. Entonces, dentro de su marco histórico, el romanticismo es un movimiento cultural, un movimiento literario y un movimiento artístico que se va a originar en Europa más o menos por el siglo XIX, ¿ya? Es decir, que los aportes de esta corriente literaria no se dan únicamente en el ámbito literario, no solamente se reflejan a través de obras, no solo se reflejan a través de escritores o poetas, sino que también alude a una época donde va a aportar a nivel cultural, donde nos va a reflejar la cultura de ese entonces, que va a ser muy distinta, por ejemplo, si yo hago una comparación a la cultura medieval, ¿ya? También va a tener aportes grandes a lo que es lo artístico. Es por eso que no tan solo hablamos de escritores o literatos, sino también vamos a hablar de músicos, vamos a hablar de pintores. En sí, se va a ramificar en las diferentes artes que, bueno, pues no nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál es su contexto? ¿En qué momento se desarrolla? ¿Qué lo motiva? ¿Qué influye? Para ello, influye la liberación de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa fue una situación o un contexto histórico que justamente marca el hecho de querer romper cadenas sociales de ese entonces, ¿correcto? Donde las personas o ciudadanos de ese momento buscan justamente liberarse de la pobreza extrema, buscan romper las desigualdades que existían y que hacían también, pues, ¿no? La parte de la aristocracia y del clero, que en ese entonces eran los encargados de gobernar, pues, ¿no? Y ellos trataron de romper esa situación, justamente para que puedan, pues, ¿no? Ellos mismos ya tomar riendas como tal. Entonces, la Revolución Francesa fue una agitación, ¿no? Que empezó por los años 1787 y duró, pues, ¿no? Hasta los más o menos 1799, ¿no? Pasó por etapas, como todo proceso histórico, ¿no? Donde se presentaron, en este caso, diversas situaciones con la intención o el único afán, en este caso, de poder, pues, ¿no? Romper las ataduras que ellos tenían en ese entonces, ¿no? Entonces, después de entender este contexto histórico que fue básicamente lo que orilló o motivó, vamos a nombrar sus características. El romanticismo, al igual que las demás corrientes literarias que ustedes ya han revisado, va a tener características marcadas. Aquí tenemos alguna de ellas. Para empezar, el romanticismo va a ir en contra del neoclasicismo. El término neo, justo lo mencionaba al inicio de la clase, el término neo es nuevo, ¿ya? Después de que se dio el proceso de la literatura clásica, donde hablamos de los griegos y romanos, donde hablamos de la presencia de dioses, donde hablamos del afán didáctico que había en esta época, y luego de marcar ello, ¿no? Donde yo decir que los dioses eran seres antropomorfos porque tenían forma humana y además eran capaces de interactuar con los mortales. ¿Por qué? Porque se acercaban a ellos, los apoyaban incluso en las guerras que se propiciaban, como fue en la Ilíada, por ejemplo, los dioses intervinieron mucho. En el destino, por ejemplo, de Odiseo o de Ulises, también los dioses tuvieron mucho que ver. Ulises también se ganó muchos problemas con ellos y demás. Surge la corriente del neoclasicismo. ¿En qué se basa este neoclasicismo? De manera rápida, se va a basar netamente en tomar lo que plantea el clasicismo y lo va a tratar de adaptar, vamos a decir, pero no renovarlo, no darle unos aires nuevos, sino simplemente lo toma y lo replica. Entonces, el neoclasicismo alude al uso de la razón, alude al uso de la lógica,
¿ya? Y obviamente también se va a inspirar, pero netamente en los rasgos griegos, rasgos romanos, es decir, en los rasgos clásicos. Pero el romanticismo le da la contra a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el romanticismo se va a inspirar de las revoluciones que tuvo, en este caso, y también se va a inspirar en lo que es la ilustración, ¿ya? De la misma manera, va a buscar dar un enfoque diferente a través de lo que sería el hecho de mostrar sus sentimientos, ¿no? Entonces, primera característica, va a ir en contra de los planteamientos del neoclasicismo. La segunda es que va a reemplazar el uso de la razón, de la lógica que plantea el neoclasicismo por los sentimientos de libertad, entendiendo o enlazando con el contexto, ¿no? Lo que les mencionaba, que las personas de ese entonces estaban sometidos y ellos buscaban romper ello, ¿no? Buscaban acabar con eso que los estaba atando a algo. Entonces, reemplaza esa lógica, reemplaza esa razón por el sentimiento. Ahora, también dentro de la época o dentro de la corriente del romanticismo se va a marcar mucho el hecho de que van a mostrar esa insatisfacción social que tienen, esa insatisfacción incluso de vida, ¿no? Y van a tratar incluso de mostrar soluciones que los personajes de las obras toman para que puedan dar o resaltar en este caso esa insatisfacción que presenta. Ahora, cuarta característica de esta corriente literaria es que se va a marcar mucho la subjetividad y el individualismo. ¿En qué consiste lo subjetivo? Consiste en esa expresión de mensaje donde yo no te voy a decir las cosas de frente, sino que voy a utilizar o valerme tal vez de otros recursos para poder transmitirte ese mensaje, para entenderlo, algo así como los dichos o refranes, ¿no? Que yo utilizo, ustedes utilizan, yo también asumo, donde tratan de dar un mensaje escondido, ¿no? No lo dicen directamente, pero con utilizar tal vez pequeñas frases, tal vez por ahí irónicas, sarcásticas, ¿no? O pequeños dichos, lo están comunicando. Entonces, lo mismo aquí. Ahora es individualista porque va a exaltarse lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago, ¿no? Con relación a mis sentimientos. Exalto la primera persona, que en este caso yo. No tú, no otra persona, sino yo. Ahora, como es una corriente que se enfoca y abraza mucho lo que es el sentimiento, lógicamente va a rechazar lo que es la realidad y va a sobreponer a esta la imaginación. ¿Correcto? Entonces, son 5 características muy marcadas dentro de este periodo literario y, como en toda corriente, va a tener representantes. En este caso vamos a tener a Goethe, que justamente lo vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a tener a Víctor Hugo, vamos a tener a Adolfo Becker, a Edgar Allan Poe y a Walt Whitman. Cada uno de estos con obras que se han enmarcado dentro de esta corriente y han aportado y han marcado y han desarrollado o se presentan las características que ésta plantea. Entonces, vamos a centrarnos en uno de los representantes póstumos de esta corriente literaria del romanticismo, que en este caso es Johann Wolfgang von Goethe. Ya es un máximo representante porque su aporte marca mucho, marca un hito dentro de esta corriente literaria. Este personaje nace en 1749 y su deceso está en 1832, ¿no? Tuvo un periodo de vida donde, bueno, pues él nos deja bastantes herencias literarias, ¿no? Él es alemán, ¿ya? Y es reconocido como uno de los máximos representantes del romanticismo. Ya lo vamos a ir viendo por qué. Dentro de sus obras literarias, él va a marcar mucho en sus personajes, dice ahí, el subjetivismo y la intimidad que son propio y parte del romanticismo, ¿ya? Sus personajes van a ser seres o personas que van a enmarcar mucho, van a transmitir muchos sentimientos, van a transmitir eso que los motiva a, en este caso, mejorar su vida tal vez o decidir sobre esta, ¿ya? Fue uno de los líderes del Sturm und Drang,
ese término alude o refiere, o si yo lo traduzco, ¿no? Significa tormenta e ímpetu, ¿ya? Dentro de la literatura, este fue un movimiento que se enmarcó mucho o que tuvo mucho realce dentro de las manifestaciones de la música, de las artes visuales. Y se desarrolla en Alemania, justamente el lugar de origen de este escritor, más o menos a la mitad del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, se marca mucho, se desarrolla mucho en este caso lo que él va a trabajar, ¿no? Es uno de los máximos representantes justamente porque acentúa muy bien este término. Ahora, él tuvo un encuentro con Napoleón I en 1808, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver Napoleón I en esto? Pues el hecho es que Napoleón se relaciona mucho con lo que es el proceso histórico que ya se mencionó anteriormente, ¿ya? Entonces, él tiene un encuentro con este personaje. ¿Qué obras se pueden resaltar entre todas de las que ofrece este personaje? Justamente es Hernán y Dorotea, Las cuitas de joven Werner, Fausto y El capricho del enamorado. Si nos damos cuenta, los nombres sugieren mucho o se alinean mucho a la presentación de sentimientos, ¿no? Y en realidad sus personajes enmarcan mucho ello. Entonces, vamos a revisar una de sus obras como tal, que es justamente eh, Las cuitas del joven Werther. A ver, vamos a ver esto. Esta obra ha sido publicada en 1774. Cuando yo hablo de las diferentes obras a través de la historia, se van a clasificar muchas de estas en géneros y a su vez también van a tener una especie. Haciendo un recuento tal vez ahí un poco rápido, ¿no? Cuando nosotros hemos revisado las obras anteriores o las de las pertenecientes a las otras corrientes literarias, vamos a ver, pues, ¿no? Géneros épicos, líricos, género dramático, ¿no? Que está alineado al teatro. Y también hay un género narrativo, que es ya prácticamente al que pertenece esta obra literaria. ¿Y a qué especie pertenece? Es una novela epistolar, ¿no? Haciendo una comparación para poder entenderlo, voy a la época clásica, ¿no? Por ejemplo, las obras de la Odisea y la Ilíada, pues pertenecen al género eh, épico, ¿no? Pero no, su especie no es la misma, su especie es una epopeya histórica, una epopeya, ¿no? Entonces lo mismo sucede, ¿no? Igualito, tal vez por ahí yo leí una obra que tiene como género lírico, ¿no? Porque son poemas, probablemente. Y su especie es una oda, ¿no? Supongamos. Entonces, lo mismo sucede aquí. Esta obra es o pertenece al género narrativo y tiene la especie de novela epistolar. Ahora, en esa novela vamos a encontrar que son cartas que van a estar dirigidas a Guillermo. ¿Quién es Guillermo? Es uno de los personajes de la obra, ¿ya? Ya cuando vayamos hablando un poquito de esa, vamos a ir entendiendo. Entonces, ahí nos da un pequeño dato, ¿no? Werther, que es el personaje que participa en esta obra, se va a alejar de la ciudad y se va a ir a un pueblo llamado Valheim, justamente centro o eje donde se va a surtir toda esta serie de historia que va a tener que pasar este personaje. Y también, pues no, va a ser aquel que va a marcar un antes y un después en la vida de este ser, ¿correcto? Ahora, su composición es que consta de 85 cartas, cartas que están dirigidas de Werther a Guillermo. Estas 85 cartas van a estar divididas en dos partes. La primera que va a constar de 39 y la segunda de 46, ¿ya? ¿Qué personajes intervienen dentro de esta historia? Ya los tenemos ahí. Werther, Carlota o Charlotte también, como decidan, Alberto, Guillermo, Felipe y el Conde. Ya son algunos de los personajes que aparecen dentro de esta narración. Ahora, miren, cuando nosotros vamos a revisar esto, vamos a analizar aquí un momento, por favor, acá está. Muy bien.
Hablando un poquito de la historia de la obra que estamos mencionando, como ahí lo menciona, Werther se aleja de la ciudad y cambia de aires, ¿no? Werther se va a un pueblo eh, para poder sanar, para poder alejarse, en este caso. ¿No? Y le empieza a contar a Guillermo a través de cartas, pues, ¿no? Cómo le está yendo, qué ha hecho, qué ha visto, y le empieza a remitir, pues, a su amigo, porque, repito, es su amigo el que, pues, se comunica con él y le cuenta, ¿no? El lugar en donde él está es un lugar bastante tranquilo y con un paisaje impresionante, ¿no? Tanto que él pinta, ¿no? Él es pintor, Werther es pintor, le gusta pintar y ve, pues, ¿no? Que el paisaje es tan imponente que no sabe qué pintar, ¿no? Hasta que por ahí ve a un joven jugando con un pequeño y él dibuja o retrata esa imagen fraternal, ¿no? Al cabo de unas horas llega una mujer que se acerca a estas personas que habían sido la inspiración de su pintura, ¿no? Y les regala unas monedas, ¿no? Y los domingos tenía la costumbre de invitarles, pues, no azúcar, de invitarles algo a estas personas. Entonces, él llega a Walheim y en una fiesta, pues él se compromete a asistir a una fiesta, ¿no? Para que sea pareja de una jovencita que él no conocía, ¿no? Entonces él llega y ahí conoce a Carlota o a Charlotte, que justamente es uno de los personajes que influye mucho en el destino de este joven, ¿no? La conoce y queda impresionado con ella, ¿no? Baila toda la noche y se siente, pues, ¿no? Como si se estuviese él en un paraíso, ¿no? Era el paraíso en la tierra, era el cielo en la tierra. Pero cuando están bailando, él se da cuenta y se percata que una mujer se acerca a Carlota y le menciona el nombre de Alberto, ¿no? Y él, comido por la curiosidad, le pregunta, ¿no? ¿Quién es Alberto? Y ella le contesta que es su novio. Cuando Werther escucha esto, pues obviamente su mundo se destruye, siente que toda la ilusión que él estaba creando se la hubiesen cortado desde raíz. Y en ese momento cae un rayo, ¿no? Las mujeres empiezan a desesperar, quieren irse a sus casas y Carlota intenta calmar la situación haciendo una dinámica con los caballeros, ¿no? Que estaban presentes en la fiesta. Esta tormenta pasa, todo vuelve a la normalidad y bueno, pues no, Werther decide frecuentar a Carlota pese a saber que ésta tiene novio, ¿no? Y ahí se entera que se va a casar. Entonces, él se siente desolado, se siente triste, pero ello no evita que siga viendo a esta musa que tiene él, ¿no? Intenta retratar su figura, intenta dibujarla 3 veces, pero las 3 veces fracasa en el intento porque siente que ninguna de los retratos que él había hecho justificaba o se acercaba por lo menos un poco a la belleza de esta, de esta mujer que era Carlota, ¿no? Se entera después que Alberto llegó al pueblo y cuando los ve juntos, como todo joven enamorado, siente que sus ilusiones han sido aún más rotas o están más rotas de las que ya estaban, ¿no? Werther le gustaba mucho leer las obras de Homero y justamente Alberto le regala unos tomos, ¿no? De este personaje o este escritor muy querido por este joven. Y dentro de, o como decoración de, la caja de regalo tenía unos moñitos, ¿no? Que eran o pertenecían a Carlota. Mismos que en la fiesta donde se habían conocido, él le pidió que por favor, pues, ¿no? Ella se lo regale, ¿no? Entonces, en este caso, Alberto era una persona muy fría, muy distante, y Werther era un joven muy apasionado. Ya son dos personajes que marcan mucho cosas diferentes, ¿no? Características o formas de ser muy opuestas.
Bueno, ¿no? Werther, después de soportar todo esto, le cuenta pues a Guillermo, ¿no? Que se enamoró de alguien, pues, ¿no? Que tiene novio y que además está próxima a casarse. Y Guillermo le recomienda, pues, ¿no? Que lo mejor es que él se aleje de ese lugar y se vaya a otro lugar, al menos por un tiempo, para que pueda, pues, ¿no? Olvidar esa situación y pueda continuar con su vida. Pero en este caso, Werther hace eso, sigue ese consejo, se va de este pueblo, perdón, que es Valheim, se va y empieza a trabajar como secretario de un abogado, ¿no? Pero bueno, pues ahí también el infortunio, como era una época donde las clases sociales estaban muy marcadas, al lugar en donde él va a trabajar, esto se hace notar. Y bueno, pues él termina retirándose y volviendo a este pueblo, ¿no? De Valheim. Obviamente todo esto transcurre en un periodo de tiempo, pues, ¿no? Porque él regresa a este pueblo y ya se da con la sorpresa de que Carlota ya estaba casada con Alberto, ¿no? Y ustedes se preguntarán, profesora, pero no rompen el compromiso, ¿qué motiva a ellos, no? Carlota sentía algo por Werther o Werther era el único enamorado ahí. Carlota se casa con Alberto porque en el hecho de muerte de su madre, esta le hace prometer que iba a casarse con, con Alberto, ¿no? Entonces, ella se siente comprometida a cumplir esto porque es una promesa realizada a su mamá. Entonces, se casan, ¿no? ¿Era correspondido el amor que Werther le ofrecía a Carlota? Se podría decir que sí, pero que era un amor que no podía hacerse, no podía darse, ¿no? Entonces, él va a visitar a Carlota, ¿no? Pero Alberto ahí hay que recordar y marcar bastante el hecho de que antes de que Werther se vaya y antes de que se case con Carlota, Alberto consideraba a Werther un amigo, ¿no? Cuando Werther se va y regresa después de un tiempo y ya pues, ¿no? Carlota formó su familia, vamos a decir, con Alberto porque se casan. Todavía no hay hijos, pero se casan. Werther empieza a frecuentar nuevamente a Carlota y esto le causa incomodidad a Alberto. Y este le pide que por favor en este caso, pues no, eh, ella deje de aceptar visitas de Werther cuando él no está. Pero Carlota no hace caso y lo sigue recibiendo, ¿no? Carlota le gusta tocar mucho el piano, toca muy bien el piano y eso es algo que a Werther le llama mucho la atención, ¿no? Carlota lo recibe y Werther tiene el impulso de todo, vamos a decir, ¿no? En toda situación enamorado, de abrazarla, ¿no? Pero se contiene porque él sabe que eso no puede ser. En eso se siguen frecuentando y en una de esos encuentros ella vuelve a tocar el piano y pues bueno, Werther no puede contenerse más y la besa, ¿no? Eh, Carlota lo aleja y le dice que es la última vez que ellos van a verse, ¿no? En este caso, Werther toma sus cosas, se retira a su casa, ¿no? Herido, lógicamente, porque se da cuenta, pues, que en apariencia es un amor no correspondido, ella tiene a su esposo y él está construyendo ilusiones, pues, a partir de algo donde no hay, no está construyendo castillos en el aire. A su criado le pide que por favor vaya a la casa de Carlota y le pida prestado una escopeta, porque en apariencia iba a ir a cazar, ¿no? Y como Alberto no estaba en casa, Carlota le entrega la escopeta al criado de Werther y este retorna a la casa de su amo y se le entrega, ¿no? Werther se viste o se coloca la misma ropa que utilizó el día en que conoció a Carlota en aquella fiesta, ¿no? Agarra la escopeta, se la coloca en la sien y termina suicidándose, ¿no? Lo encuentran, lógicamente, pero nadie acompaña a Werther en el entierro. Era invierno en la época en la que él se suicida. Y bueno, pues no de esa manera termina esta pequeña novela que refleja mucho lo que es pues
esa marcación de sentimientos que tiene este personaje, ¿no? Este personaje que muestra, ¿no? Ese lado humano, la exaltación del amor, en este caso, ¿no? Y termina teniendo un trágico final, ¿no? En este caso, con la muerte de Werther. Ahora, hay que recordar algo aquí, y justamente más adelante también lo vamos a nombrar, me parece. Vamos a ver, ¿no? A raíz de todo de esas acciones, este suceso, trae una consecuencia también en el nivel social, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. A ver, ahora, aquí. La pregunta es la siguiente, ¿ya? Tengo aquí 3 preguntas. Bueno, la última es un poco más extensa porque vamos a colocar verdadero o falso. Pero antes de contestarlas, les consulto a ustedes. ¿Tienen alguna duda o consulta con relación a lo que hemos estado o he estado nombrando a lo largo de la clase? Por favor, tal vez si hay alguna duda por ahí, me la hacen saber para poder retroalimentarlo, ¿no? Porque al final es importante que ustedes entiendan en qué se basa esta corriente literaria para que puedan luego o a posteriori poder desarrollar pues lo que sería sus preguntas en su compendio, ¿no? No sé, ¿tienen alguna duda tal vez antes de poder responder las preguntas que tenemos en pantalla? ¿Ninguna? Chicos, ¿ninguna pregunta? No, me dijo, ok, Elizabeth, gracias. Asumo que los demás tampoco, ¿correcto? O alguien, por favor, tengan la soltura y la confianza de preguntar, tal vez por ahí si hay algún dato que no ha quedado claro, para poder, en este caso, repetirla. Ninguna, ok. Bien, entonces vamos a responder lo que tenemos ahí, las preguntas. La primera pregunta me dice lo siguiente, ¿ya? Me dice lo siguiente. ¿En qué contexto se da el romanticismo europeo? ¿Cuál es su contexto? Ahí tenemos 5 alternativas. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Joseph, a ver, Joseph, dime. La Revolución Francesa. Correcto. Tenemos ahí, a ver, un momento, por favor. Ok, vamos aquí. Correcto, la Revolución Francesa. Muy bien. Siguiente pregunta nos menciona. Las cuitas del joven Werther es considerada. ¿Qué es considerada? ¿Cómo es considerada? Ahí tenemos también 5 opciones. ¿Es un poema épico, una oda? Elizabeth Trujillo, dime. Miss, ¿es una novela epistolar? Correcto. Muy bien, Elizabeth. Es una novela epistolar. Muy bien, es una novela epistolar. Entonces, hasta ahí vamos recordando el contexto histórico y vamos también ubicando a qué especie, porque es la especie, recuerden que el género que es género narrativo y su especie es justamente una novela epistolar. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. Vamos a colocar verdadero y falso a los enunciados que nosotros tenemos en pantalla, ¿ya? La primera dice, Alberto es el protagonista de la novela Las cuitas del joven Werther. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. ¿Quién es el personaje, chicos? ¿Quién es el protagonista? Werther. Correcto. Werther es el protagonista, ¿no? Porque en torno a él, en torno a sus cuitas, es que, bueno, pues sucede y se dan todos los acontecimientos que han pasado. Siguiente pregunta o siguiente enunciado nos dice, Carlota es asesinada por Werther, ¿verdadero o falso? Falso, Miss.
Falso, correcto. Totalmente falso. Muy bien, Carlota no es asesinada por Werther. En ningún momento de la novela nos nombra eso. Al contrario, ¿no? Werther ama, Werther adora a Carlota. No, ni siquiera se atrevería a tocarle un cabello por el amor que le tiene. Siguiente. Dice, Werther es un joven apasionado, mientras Alberto es un hombre maduro y frío. ¿Verdadero o falso? Ahí sería verdadero, Miss. Ya, verdadero. A ver, vamos a ver. Correcto, muy bien. Justo como les mencionaba, ¿no? Y nos podemos dar cuenta a lo largo de la narración que Werther vive mucho su sentimiento, ¿no? Es alguien que pese a saber o conocer, por ejemplo, ¿no? La situación de su ser amado, que es Carlota, sigue ahí, la busca, está con ella, la frecuenta, pese a saber o conocer que está comprometida o que está casada, ¿no? Mientras que Alberto ya es una persona que marca, ¿no? Marca el hecho de ser un poco más frío, ¿no? No es tan expresivo como Werther hacia Carlota. Correcto. El siguiente enunciado me dice, Werther envía cartas a Guillermo sobre lo que está viviendo. ¿Eso es verdadero o es falso? Werther le envía cartas a Guillermo. Recordemos que Guillermo es el amigo de Werther. Obviamente no están en el mismo lugar, ¿no? Pero Werther siempre mantiene comunicación con este. Entonces, ese enunciado, que sería el cuarto enunciado, ¿es verdadero o es falso? Verdadero, Miss. Es verdadero. Correcto, Elizabeth. Muy bien. Verdadero, por supuesto. ¿Por qué? Porque al no estar juntos en un mismo lugar, motiva el hecho de que yo quiera que sepas tú qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Hay que entender, profesora, que en esos tiempos, ¿no? Mira, profesora, ¿cartas? Sí, cartas. Porque estamos hablando de un momento en la historia y de tiempo, pues que obviamente la tecnología no estaba desarrollada y la única forma de poder mantener contacto con una persona con la cual no compartías el mismo espacio era a través de cartas, ¿no? Ahorita, pues nosotros, si nos centramos en nuestra actualidad, yo tengo un amigo, un familiar que no está viviendo en el mismo lugar que yo, tal vez se ha ido a vivir a otro departamento del Perú, pues ¿qué me ayuda? Un celular, ¿no? Una red social, mando un mensaje y ya está. Pero en esos tiempos, pues no, se enmarca mucho el uso de estos recursos, porque obviamente, pues es alguien que está lejos, ¿no? Y obviamente hay un cariño de por medio también, porque si no fuese así, o una confianza de por medio, Werther pues ni siquiera se atrevería a decirle a Guillermo dónde está o cómo se siente. Entonces, vamos con el último enunciado que nos dice, Carlota se siente aliviada tras el suicidio de Werther. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Miss. Falso. A ver, un ratito, por favor. A ver, vamos a ver. Falso, correcto. Y justamente esto lo podemos ver en la última imagen. Lo voy a retroceder. En la última imagen podemos ver que Carlota, al ver el cuerpo tendido de este ser o al enterarse del suicidio de Werther, obviamente pues no se va a sentir aliviada, ¿no? Aliviada es tener paz y tranquilidad. Al contrario, ¿no? Se siente o se va a sentir mal. Y justamente ahí podemos ver marcado también otro sentimiento, ¿no? Probablemente crea en ella pena, pero su pena puede ser por amor, su pena puede ser por culpabilidad también, ¿no? Tal vez por ahí puede pensar o sentir que es la responsable de que, bueno, pues no, nuestro protagonista ha decidido acabar con su vida justamente gracias al rechazo que ella le da, ¿no? Ahora, un dato que vamos a adicionar a todo esto, y justo se los mencionaba, y es algo muy marcado, ¿ah? Ustedes saben que las obras literarias o las construcciones que uno como escritor tiene o hace, muchas veces suele repercutir en las personas que leen las obras, ¿ya? Porque hay que entender que cada obra literaria responde a un hecho de enseñanza,
¿no? Responde a un hecho tal vez de yo leo y qué aprendo de mi lectura. Es por eso que tal vez cuando ustedes han leído obras o tal vez tienen algún familiar en casa que por ahí, ¿no? O tal vez aquí les gusta leer y está perfecto. Cuando yo agarro una obra literaria y empiezo a reconocer o a conocer personajes, situaciones, empiezo a saber qué hacen, qué dicen, cómo son, ¿no? Si son buenos, si son vengativos, si son nobles o si son tal vez altaneros. Y empiezo yo a reconocer rasgos psicológicos por ahí, ¿no? A ver, tal personaje es así, así, así. Y tal personaje es así, así, así. Y si es un personaje malo, tal vez por ahí le pasan cosas malas, ¿no? En el trayecto de la historia. Y yo me empiezo a contagiar de eso. Entonces, lo mismo pasó en esta época. Como Werther comete el hecho de suicidarse por amor, porque fue por amor, en la época de este proceso se produce el efecto Werther en las personas o lectores que tienen esta obra en su mano. ¿En qué consiste este efecto Werther? En que después de que esta obra es publicada y leída, se produce un fenómeno que va a ser trágico en la parte de Europa. ¿Por qué? Porque todo lector que termina de leer este tipo de texto y tal vez se identifica con este personaje, empiezan a cometer una ola de suicidios. ¿A qué se refiere esto? A que tratan de imitar la acción que realiza Werther en la vida real, ¿no? Supongamos, alguno de ustedes lee la obra y se siente tan movido por los sentimientos de este personaje o se identifica tal vez con lo que este personaje ha pasado, intentas tú o cometes, en realidad más que intento, lo logras, terminas suicidándote de la misma manera, tomando un arma, colocándote en la sien y disparándote, ¿no? Entonces, el producto resultado social que tuvo esta, esta obra, hablando pues, ¿no? A nivel ya general, justamente produce ello, ¿no? Eso es el efecto Werther, ¿no? Y además, aquí hay un dato importante. En algún momento de la historia, Alberto y Werther debaten sobre el hecho del suicidio, ¿no? Y aquí hay dos posturas muy marcadas y posturas que yo asumo también, pues, algunos van a compartir con cada personaje. Para Alberto, el suicidio es un acto de cobardes, ¿ya? Que no saben afrontar tal vez la situación de la realidad. Mientras que para Werther el suicidio es una cuestión de valientes, ¿no? Entonces, por aquí tal vez también va a haber comentarios divididos. Por aquí tal vez dirán algunos, no, sí, el suicidio es un acto que, bueno, pues, ¿no? De alguien que es cobarde, de alguien que no puede afrontar las cosas, de alguien que no puede hacer frente a las situaciones de la vida. Pero por aquí también otros me dirán, no, profesora, el ser suicida o suicidarse es un acto de valiente, sí, porque para tomar un arma y ponértela tú mismo y tener el valor de presionar el gatillo, pues es un acto que no todos harían, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente como resultado de esa influencia emocional que se marca mucho en esta época del romanticismo, ¿no? Y nos da como resultado en este caso, pues, ¿no? Lo que les menciono. Y pues produce, no fue uno, no fue dos, fueron varios, por eso nos dice que fue una ola de suicidios. Es como si ustedes al salir de la clase tratan de imitar lo mismo, que no va a ser el caso, lógicamente, ¿no? Pero se marca. Ahora, esta novela, justo hablábamos al inicio, ¿no? Cuando hablábamos del autor que es Goethe, hablábamos de Tormento e ímpetu, ¿no? Que fue ese movimiento al cual este personaje o este ser perteneció. Y está muy alineado a la juventud, ¿no? Entendiendo que, pues obviamente, la juventud es más pasional, ¿no? Es más emocional. Entonces, leer ese tipo de cosas produce justamente o se asienta mucho más, tal vez ese ímpetu de querer cometer acciones que bueno, pues no
no deberían darse probablemente. Entonces, a raíz de, tiene como resultado esto. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a ver por aquí un pequeño video, tal vez pequeñísimo nada más, para poder conocerlo, ¿ya? A ver, me da un momento para poder proyectarlo. Vamos, aquí me parece que es esta. Ya está. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí se escucha, ¿correcto? No, no se escucha, profe. ¿No se escucha? A ver, vamos a ver ya. Vamos a dejar de compartir. Ujú. ¿Ahora sí se escucha? Por favor, ¿me confirman? No, Miss. A ver, Dios. Por acá. Está raro, a ver, vamos a ver. Ahorita le he puesto pausa porque si no se escucha. Vamos a ver. Ya debería escucharse aquí. Ya, espérenme un ratito, vamos a ver el siguiente. A ver, ya, creo que sí. ¿Qué esperas? Desarrolla. ¿Cómo te ha ido, Ahí sí Infolector? se escucha, ¿verdad? Sí, Miss, escucha. Ahora sí, listo. Esperamos que estés leyendo entusiasmado. Hoy te presentamos el resumen animado de un clásico del género epistolar que te dejará con el corazón arrugado. Nos referimos a Las penas del joven Werther. Hoy te presentamos un breve resumen de Las penas del joven Werther, del escritor alemán Goethe, junto con una copia gratis del libro en formato PDF, al que puedes acceder a través del link que te indica. Como pocas. Las penas del joven Werther es una novela del género epistolar que tuvo un gran impacto en la vida del autor y el público lector. Fue publicada en 1774 y significó un éxito inmediato. Fue el primer libro de Goethe y se puede considerar una parte de él como autobiográfico, ya que se inspiró en el rechazo que una joven ya comprometida le hiciera en su juventud. Además, el libro tiene otros paralelismos con el autor, como la fecha de nacimiento del protagonista, Werther, y él mismo, 28 de agosto. El nombre de la joven también era Charlotte, como el personaje de la novela, entre otros.
Adicionalmente, los estudiosos de la literatura consideran que esta fue una obra que influenció a escritores del romanticismo europeo en años posteriores. Así que no te distraigas en otras actividades y disfruta de este conmovedor resumen animado. Werther es un joven que escribe cartas a su amigo Wilhelm, donde relata los sucesos más importantes de su viaje al pueblo natal de su tía. Allí, Werther no se encontraba muy a gusto, pues a menudo se aburría. Sin embargo, poco a poco se ve maravillado por la hermosa naturaleza que lo rodea. Esto lo inspira a pasar sus días escribiendo y leyendo. Con el pasar del tiempo se iba haciendo más conocido en los pueblos cercanos. Especialmente le tomaron mucho aprecio los niños, ya que Werther gustaba mucho de enseñarles y compartir con ellos. Un día, decide acompañar a una amiga a un baile en la campiña. Esta le había advertido sobre Charlotte, mejor conocida como Lot, de su belleza y de su compromiso con Albert, un hombre 11 años mayor que ella. Por supuesto, su amiga le aconsejó no enamorarse de Lot, debido a que no estaba disponible. En la carroza son presentados y comienzan a hablar. Werther no puede evitar darse cuenta de que tienen muchas cosas en común. En el baile están juntos prácticamente toda la velada. Bailan y charlan alegremente. Luego de este evento, Werther visita a Lot con regularidad y no puede evitar enamorarse completamente de ella. Sin embargo, la bella joven le habla con honestidad y lo rechaza, ya que su compromiso es inminente. ¿Qué opinas de la actitud de Werther? ¿Fue terquedad de su parte acercarse de esa manera a Lot? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún resumen. Albert, el prometido de Lot, se encontraba fuera resolviendo pendientes, pero inconvenientemente al volver hace amistad con Werther, lo que le causa a este un sentimiento de dolor que en cierto punto se le hizo insoportable y decide huir de ese sufrimiento que le producía verlos juntos. Durante un tiempo, Werther logra olvidarse de Lot, puesto que aceptó un cargo como funcionario del gobierno en otra ciudad. Sufrió lo indecible cuando recibió noticias del matrimonio entre Lot y Albert, pero pudo recuperarse. Sin embargo, el trabajo no resultó como esperaba y regresó para visitarla. El encuentro reavivó su amor por ella, a tal punto de que en una velada le recitó algunas epopeyas gaélicas que conmovieron mucho a Lot, haciéndola llorar. Fue así como se abrazaron y se besaron. Pero, una vez más, el rechazo de la joven fue contundente. Esto destrozó a Werther a tal extremo que escribió en una carta a su amigo la siguiente expresión: «Quiero morir». Había entendido que la única forma de parar su trágico dolor era quitándose la vida. Por eso le pide a Albert que le preste sus pistolas, con el pretexto de que serían para un viaje. Albert accede y con una de esas armas, Werther se suicida en su habitación de huésped. La criada lo encuentra herido, pero ya era demasiado tarde. Luego de unas horas de agonía, muere y es enterrado en las afueras del cementerio, pues al ser un suicida no se les permitió enterrarlo en Campo Santo. Qué triste final el de Werther, aunque es sin duda perfecto para el género del romanticismo. ¿Te animas a leer completo este clásico de la literatura? Si es así, recuerda que puedes acceder a él en nuestro... Bueno, entonces ahí tenemos una pequeña reseña ya de esta obra. Sin embargo, yo los invito, y siempre he recomendado esto, a leer las obras en sí, ¿no? Por ahí tal vez si es que alguno de ustedes se siente o siente que la historia de ese personaje les ha atraído, háganlo, ¿no? Y justamente como mencionan, ¿no? Al inicio de esta pequeña reseña, hay bastantes rasgos que son compartidos y que se vinculan mucho, ¿no? Con este personaje. Hay que entender, y una característica marcada, lo mencionamos, es que se aleja de la realidad y sobrepone la imaginación. Entendiendo también que las obras literarias, incluso hasta la actualidad, muchas de ellas son resultados de influencias de cosas que pasan o le pasan al autor, pero que lógicamente están influenciadas bastante por la imaginación ¿no? Supongamos, algunos de ustedes les gusta escribir o contar historias o inventarse historias, pero muchas de estas son resultado de la influencia de la creación, tal vez de diversas situaciones que en algún momento tal vez han pasado, pero tratan, ¿no? De hacer posible de que por ahí la imaginación pese más que la realidad, ¿no? Tenemos ahí un rasgo marcado, que es la fecha de nacimiento, que comparte el personaje de la novela junto con el autor.
y también el nombre del ser amado, ¿no? Que en este caso lleva pues el hecho de ser Carlota o Charlotte. Y también nos menciona el evento de su vida, ¿no? Que motiva tal vez también el hecho de la creación de la obra, que es el rechazo del amor que él tuvo, experimentó en su época de juventud, ¿no? Entonces, son situaciones que son marcadas y que, bueno, pues no tienen un desarrollo a través de un personaje donde tal vez refleja incluso el personaje de manera oculta el sentimiento que le produció y tal vez, pues no quita el hecho de que probablemente tal vez este haya tenido la intención de cometer lo que su cometió, ¿no? No lo sabemos. Recordemos que la literatura justamente tiene esa magia, ¿no? Esa magia de mostrarnos diferentes situaciones o contextos que al final, pues, ¿no? Terminan siendo disfrazados muchas veces, pero siempre también mostrando o enseñando algo al lector que la elige para ser entendida. Muy bien, ¿tienen alguna duda o consulta tal vez con relación a lo visto el día de hoy? ¿Dudas o consultas, chicos, por favor? No hay ninguna, ¿correcto? Por ahí, por favor, tienen el chat. En todo caso, si no pueden tal vez activar los micrófonos, pueden escribir, no hay problema. Si tienen alguna duda o consulta con relación a lo visto el día de hoy. Muy bien, Elizabeth. Por favor, me confirman, es importante que quede claro. Por ahí si tal vez surgen dudas al momento de desarrollar lo que son sus preguntas de sus módulos, etcétera, ya asumo les han enviado los números de docentes, se pueden contactar, no hay ningún problema, para poder apoyarlos o asesorarlos en ese sentido, ¿correcto? Bien, si no hay dudas, entonces estamos dando por terminada la clase, cuídense bastante, por favor, que tengan un buen domingo, ya nos estamos reencontrando la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Buenos días. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego, Miss. Cuídense. Hasta luego, Miss.